Bienvenido, bienvenido, maestro. Bienvenido, bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes. Aquí tengo unos problemitas técnicos, pero estamos en línea. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Hola, profesor Edson. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pensé que me hablaba a mí. Perdón, perdón. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Esperamos un minutito a ver si alguno de los compañeros se integra y si no, comenzamos.
Listo, listo, entonces. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Bien, todo bien. Listos para compartir. ¿Quiere usted iniciar, maestra? Claro, Adelante. voy a ¿Qué le proyectar. pareció, maestra? Bueno, me tocó Montessori. Fíjense que a pesar de que he trabajado con algunas estudiantes, yo doy clases en la escuela, en una escuela normal, y he trabajado con alumnas de preescolar, pero realmente no conocía mucho. O sea, sé de que existía, que existe el método Montessori, pero creo que nada más me he quedado hasta ahí. Sí había, o sea, no tenía como que dije, no, realmente no pudiera yo en este momento hablar ni del método ni de ella. Realmente conocía muy poquito y a pesar de que escucho que lo mencionan y lo mencionan, pero bueno, entonces pues ya, me puse a investigar. Primero quién era ella, después qué libros había ella escrito, que son bastantes. Yo pensé realmente que era como muy poco, dije a lo mejor es lo del método y demás. Estuve viendo que pues fue, o sea, sí tuvo bastante producción. Encontré precisamente entre los videos, pues una versión que ella escribió, que más bien dicho tradujo, porque ella es italiana y pues obviamente los libros en italiano, y entonces al hacerse como muy popular, su método, le pidieron que lo escribiera en inglés, entonces recuperé precisamente esa versión estadounidense, se pudiera decir, porque dice que son los de Estados Unidos los que le piden que traduzca su obra. Y me gustó, la verdad, ella narra cómo es que crea ese método, cómo es desde sus inicios y demás, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Entonces, bueno, les voy a platicar de María Montessori, que es como la conocemos, como se ha popularizado. Su nombre completo es María Tecla Artemisia Montessori Stoppani. Ya vivió entre 1870 y 1952. Bueno, ella nació, como les decía, en un pueblo de Italia que era, no sé, italiano, no sé si lo pronuncio bien, pero es Chiarabel, no sé si se pronuncia así. En agosto de 1870, sus padres, Alessandro Montessori y Renilde Stoppani, ellos pertenecían a la nobleza y eran liberales y católicos. Me pareció pertinente porque, pues, recordemos que hay épocas en las que las mujeres, pues, no teníamos todavía acceso a la educación. En ese entonces, pues, ya no era tan drástico ese cambio, pero, pues, era precisamente las mujeres que pertenecían a la nobleza las que eran, pues, tenían ese acceso. Entonces, y bueno, también los ideales que tenían sus padres, que son una característica también de ella. Posteriormente, pues ellos, en esa búsqueda de que ella tuviera acceso a la educación, a una mejor educación que la que pudiera tener en el pueblo de Chiarabel, no sé si realmente era muy pequeño o sigue siendo muy pequeño, pues se mudan a la capital italiana, para que pudiera. Y bueno, era precisamente, de acuerdo a las condiciones de la sociedad y de la educación en ese entonces, era pues la única mujer en ese colegio. Su padre, sobre todo su padre, quería que ella fuera maestra, que al final de cuentas terminó siendo maestra, pero su preferencia en ese momento. Y bueno, Creo que se se retira. congeló el Pero, audio. Ya. ¿todo bien? No lo escuchamos un pedacito, como medio minuto, pero ya otra vez. Ahora sí ya. ¿Quién sabe? No sé qué más. Sí, se está cortando. A lo mejor, no sé si quiera, ah, pausar la cámara. Sí,
A lo mejor es el internet, pero a lo mejor si quiere quitar tantito su cámara para ver si eso le libera los bytes y ya se escucha mejor. Ahí ya. A ver. Ahorita, ahorita lo que pasó es que se puso la pantalla en pequeño, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean. Todavía lo está compartiendo para ustedes. No. No, más bien lo que pasó es que se puso. Ah, ya vi. Lo puso como fondo. ¿Ya me escuchó? Sí, ya se escucha. Yo estoy escuchando. Es que era mi internet, perdón, una disculpa, mi internet estaba inestable, pero ya lo conecté a mis datos del teléfono, a ver si ya podemos tener una conversación clara y sostenida. Bueno, entonces permítame, voy a volver a compartir. Sí. Bueno, pues les estaba platicando de María Tecla Artemisia Montessori Stoppani, que es el nombre completo de María Montessori, a quien conocemos popularmente como María Montessori. Ella vive entre 1870 y 1952. Les comentaba al principio que yo, a pesar de que he trabajado con muchas alumnas de preescolar y constantemente mencionan sobre el método Montessori o sobre Montessori, realmente conocía, creo que nada más los nombres. Realmente conocía poco, he visto los materiales y demás, pero no había estudiado absolutamente nada de ella hasta ahora, pues que se me encomienda. Y les comentaba que estaba viendo que los libros que había publicado, yo pensé que era poca su producción, pero realmente son bastantes libros los que ella escribió, precisamente todos dedicados a la educación. Bueno, ella nace en un pueblo pequeño de Italia que se llama Chiarabel en agosto de 1870. Sus padres, Alessandro Montessori y Renilde Stoppani, me pareció importante remarcar que pertenecían a la nobleza. Recordemos, sobre todo en esos tiempos, pues eran las personas con dinero las que tenían mayor acceso a la educación, si no es que el acceso a la educación nada más. Entonces, por eso es importante, pues de alguna manera, recuperar este dato. Ellos eran liberales y católicos, también es importante señalar sobre todo lo liberal, porque precisamente también parte de las ideas en las que ella fundamenta, o más bien dicho, pues vive, así es como vive su proceso formativo. En 1882 ellos se mudan a la capital de Italia para pues asegurar que ella estuviera pues en mejores escuelas que en un pueblo pequeño como Chiarabel. Y como era el contexto en esa época, pues era la única mujer dentro de su colegio. En el deseo de su padre es que ella fuera maestra, ella no lo quiso, recordemos, al final pues terminó en el campo de la educación, en el campo de la pedagogía, pero pues no era en ese entonces su deseo. Entra a ingeniería también siendo la única mujer y deserta al final, pues no fue de su total agrado y se sale de esa carrera y pasa a la medicina. Ahí sí, completó su carrera de medicina, se convierte en la primera mujer médica de Italia, es uno de los aspectos pues importantes a reconocer de ella, e incluso se dice que ella se había enemistado con su papá, precisamente porque no quería ser maestra, y que un día que iba a dar ella una cátedra, una persona le comenta al papá, va a verla y partir esa cátedra y se queda totalmente sorprendido, y creo que ahí viene pues ese proceso de reconciliación con su padre. Ella también representó a las mujeres italianas en el Congreso Feminista de Berlín. Ella defiende el trabajo de la mujer, pues al final de cuentas termina siendo una mujer trabajadora. También sabemos que por el contexto de la época, pues no todas las mujeres trabajan. Bueno, de hecho, el hecho que perdón por la redundancia, el hecho de que ella sea la única mujer también, fue la única mujer en su colegio, la única en ingeniería y la primera mujer médica, pues nos habla también del papel laboral que tenían las mujeres en ese entonces. Ella, pues dentro de su trabajo, de sus primeros estudios también, o de su primer acercamiento con el terreno laboral, pues se pronuncia en contra de la explotación laboral infantil y se especializa en enfermedades nerviosas y mentales.
es precisamente su primer trabajo en un hospital psiquiátrico, en donde al observar a los niños, pues comienza a interesarse en esto de cómo es que es ese proceso que ellos están viviendo. Y entonces, pues incluso ella llega a asegurar que ese problema que ellos están enfrentando, pues no necesariamente es médico, sino que es pedagógico. Entonces, bueno, dentro de esa estancia en ese hospital psiquiátrico, ella retoma algunas ideas de Seguin. Dentro de su libro menciona a Seguin, menciona también a otro educador que en este momento no recuerdo el nombre, pero el principal como que en ese entonces es Seguin. Él se especializaba. ¿Cómo? Seguin. Seguin. Es que como le vi el acento, pero es italiano, tiene razón. Es un educador francés especializado en atención de personas con discapacidad, que pues obviamente él pensaba que todos los individuos podían aprender. Entonces, bueno, recupero aquí una cita en donde dice que precisamente, que dice, tuve la intuición de que la cuestión de los anormales era una cuestión más pedagógica que médica. Entonces, algo que resalta ahí también en ese entonces es que a las personas que están en ese psiquiátrico se les llama anormales. Incluso hay unos textos en donde se les llama idiotas. O sea, es el término con el que se les identificaba en ese entonces. Dice, bueno, también cree que a partir de los estudios que ella hace, pues comienzan a generar interés en otras personas, en otros estudiosos de la pedagogía, de la educación y también de la medicina. Voy a pasar precisamente el libro que me dediqué a leer cuando nos pasó la tesis. Yo ya estaba leyendo el título del método, el texto del método Montessori, que realmente, pues, de la tesis que me mandó, pues es precisamente, bueno, habla de un poco de su biografía y sobre el método. Entonces, pues me fui directa a la fuente original. Realmente el nombre del documento es La pedagogía científica del método Montessori aplicada a la educación infantil en las casas de los niños. Fue editado por primera vez en 1909. En las casas de los niños eran como escuelas en las que ella trabajó a través de distintos años y donde precisamente llevó a cabo este método que ella llama como de observación y experimentación. Entonces, de ahí yo saqué algunas frases que me parecieron muy interesantes. Me disculpo por no tener la cita APA correspondiente, adecuada, porque el libro que consulté era HTML, entonces no trae las páginas para hacer la citación correspondiente o adecuada. Entonces, bueno, primero ella piensa en que pues los azotes y los golpes no son una forma de educar. Incluso también dice que la entrega de los premios, porque pues bueno, yo estaba leyendo esto y haciendo un comparativo de que esto ella lo escribe en 1909 y estaba presente, sabemos que el tipo de educación en ese entonces, y bueno, yo estudié en 1980 y todavía andaban, precisamente dije yo, bueno, yo hasta los 80 y todavía tenía maestras que aventaban el gis y el borrador y demás, y dije, ¿cuánto tiempo antes? Ya muchos ya decían que eso pues no era un método que funcionaba, y pues hasta cuándo, ¿verdad? Viene a quitarse eso, y bueno, decimos que quitarse porque a lo mejor todavía hay por ahí algunos esbozos de ese sistema, a lo mejor ya no tan drástico en su presencia, pero siguen existiendo. Entonces, también, bueno, ella confía firmemente en que la formación de los docentes ayuda en la transformación de la escuela. Incluso dice que ella ayudó a muchos a que su método, las ideas que ella estaba pues diseñando, lo que estaba observando, lo que estaba experimentando con sus estudiantes, pues lo compartió con muchos más profesores. Entonces, para ella, el que el docente se formara y transformara su práctica educativa, pues era muy importante. Entonces, bueno, recordemos que para ella esto del método Montessori es una pedagogía científica, así es como la llama, es el título que ella le da, y lo que predomina, pues es la libertad del alumno, que yo creo que es algo que conocemos. Los que por poco que conocemos del método Montessori o de María Montessori, sabemos que precisamente un ambiente libre, pues es lo que ella propone.
Entonces, pues ella dice que hay que permitir que el niño, pues precisamente manifieste esa individualidad y esa espontaneidad que le caracteriza. Entonces, en tanto que, pues también se diseña un ambiente educativo que lo promueva. Y bueno, incluso decía, remarca, esta es una cita de ella directamente, es ella lo que escribe en ese libro. Dice: yo difería de mis colegas en que consideraba que la deficiencia mental presentaba principalmente un problema pedagógico más que médico. Son exactamente las palabras que ella utiliza dentro de su texto. Y aquí vemos una imagen, precisamente las fotografías son extraídas de ese libro directamente en cómo los niños están trabajando, y entre las frases dice: me dediqué a preparar a los profesores de Roma para un método especial de observación y educación de niños con discapacidad intelectual. Recordemos que ella comenzó en un hospital psiquiátrico a pues vislumbrar ese método que después se consolidaría. Entonces, también se da cuenta de que los niños están aprendiendo, que están sirviendo, que están siendo libres y que están siendo autónomos e independientes. Y dice, bueno, si esto se puede hacer en estos niños, ¿qué no se podrá hacer en aquellos que tienen un desarrollo típico, le llama ahí? Entonces, cree y comienza, pues entonces, le invitan también a trabajar en otra escuela, y es ahí donde comienza ya a hacer esos experimentos y esa observación con niños considerados, pues en ese entonces, normales. Les decía yo que aquellos que tienen discapacidad intelectual les llamaban anormales. Y también se maneja el término de idiotas, así como tal, se maneja, o idiosidad también es un término que se maneja en ese entonces para, pues, identificarlo, se pudiera decir. Entonces, dice, ella es un método de observación, también en algunos casos dice de observación y de experimentación. El principio fundamental es la libertad, o sea, eso es, y si estamos viendo en la fotografía, pues son unos niños que están en el piso, algunos están en el piso jugando con el material Montessori, es material creado precisamente por ella, y también vemos esas mesas que están al fondo, que también recordemos, si pudiéramos hacer memoria, si hemos visto algunas películas, recordaríamos esos pupitres que yo creo que en México todavía se ocupaban hasta hace no mucho. Entonces esas banquitas dice que no son las adecuadas y comienza a crear estas mesas que están donde están los niños del fondo. Son precisamente un diseño de ella, e incluso dentro del libro da pues las medidas y cómo deben de ser las patas y que el ancho y el largo y demás, porque incluso, bueno, ya decía que el hecho de que las otras fueran demasiado rígidas, que a veces, o por el tipo de material con el que estaba, que si una de ellas se caía, hacía remarcar el error. O sea, ya sabemos que cuando algo se cae dentro del aula, pues hace mucho ruido. Entonces, ese ruido hace como que remarcar el error, así lo llamaba ella. Y entonces, hace unas modificaciones, en primer lugar, al mobiliario escolar. Elimina los pupitres, los bancos y las sillas fijas, esos pupitres que a lo mejor pudieran ustedes traer a su imaginación en este momento, que hemos visto en algunas películas, en unas fotografías antiguas, y que en México no hace mucho que todavía se usaban. Los bancos y las sillas fijas, eso se elimina. Entonces hay unos espacios en donde los niños pueden estar en el piso, y también están estas mesas largas donde también pueden trabajar, e incluso dice mesas alargadas y ligeras. Les digo que da algunas recomendaciones para la fabricación de estas mismas, y también hay espacios en donde pueden estar los niños de manera individual, porque recordemos que una de las características es la libertad, y también decía que, o sea, se trabajan varios niños en una mesita, pero si el niño quiere trabajar solo, pues también lo puede hacer. Entonces también hay espacios para que estén los niños solos. Los armarios, introducen lavabo, jarras, jaboneras, cepillos, para que los niños también sean independientes en algunas cuestiones que tienen que manejar dentro del aula. Los armarios son largos y bajos para materiales didácticos. No sé si ustedes han entrado últimamente o visto algún salón o algún aula de preescolar, y son precisamente así como están este mobiliario actualmente, en el que el niño puede tomar directamente del material que está dentro de esos, está a su altura. No son lugares en donde se guardan y se cierran
o que el niño no lo pueda alcanzar. La libertad es uno, recordemos, es un principio fundamental. Hay un espacio para juguetes libres también, y también las pizarras son bajas para que los niños puedan alcanzar, ahí me falta una R, para que los niños puedan alcanzarlas, o sea, que los niños puedan escribir sobre las mismas pizarras, es decir, en este caso, la pizarra no es exclusiva del docente, es de los niños. Y remarcamos, la libertad no es un signo externo, sino un medio para educar. Aquí vemos algunos de los materiales Montessori creados por ella. Recordemos, bueno, estas fotografías son extraídas directamente del libro. Estamos viendo cómo incluso ni siquiera están donde están en el jardín, ni siquiera están dentro de un aula. El aprendizaje no se restringe solamente al aula, son las mesas alargadas. Y acá en otros espacios, pues también vemos a los niños que están en el piso, que están jugando. Aquí están con unas telas con botones y acá es unas telas con los cordones. Y aquí vemos unas torres que permiten, todo esto permite pues analizar desde los colores, las formas, las texturas, el ancho, el largo, y más adelante vienen también, o creo que desde antes ya habíamos visto unos materiales para la escritura. Y bueno, la libertad y la independencia son, les decía, pues algo que hace eco dentro de la propuesta de María Montessori. Aquí estamos viendo, también están dentro del jardín, incluso la niñita acá se ve bastante relajada, ahí con sus materiales, y vemos como los demás pues también, incluso pues vemos ahí todos pues hasta semiacostados y demás, algo que pues, no sé, en la época se me olvidó investigar eso, ¿qué provocó en muchos este método? Porque pues de repente yo luego a veces escucho en mis alumnos es que no tengo control de grupo, y es que no se sientan, y es que no se callan, y es que demás. Entonces luego a veces precisamente las maestras de preescolar les dicen, y es que ¿por qué quieres que estén callados? Y es que ¿por qué quieres que estén sentados? O sea, es algo que ellas traen como muy, muy presente, precisamente o sea, otros maestros traen como que el niño tiene que estar sentado, y si le digo escribe, escribes, ¿no? Y realmente en este método, pues no es así, es algo más libre, y sí siento que precisamente quienes estudian preescolar, quienes son educadoras y trabajan en preescolares o en educación inicial, traen esa idea de la libertad bastante clara. Pero bueno, también Montessori dice que hay un límite, o sea, que hay un límite para la libertad, y es precisamente lo que se considera una buena educación, y que como tal, pues no dañes al otro, ¿no? Entonces, incluso dice, debemos controlar en el niño todo aquello que ofenda o moleste a los demás, o aquellos actos groseros o maleducados. Y precisamente ella narra una parte de un niño que hace berrinche, o sea, un niño que no quiere, que se emberrincha, que es grosero dentro del aula, y lo que hace es que tiene un espacio no sé si ustedes han escuchado del tiempo libre que utilizan los psicólogos. Entonces, tiene un espacio en una esquina que es de tiempo libre, en donde el niño va, o sea, bueno, es un niño que tiene conductas no aptas, grosero, maleducado, presenta esa conducta, se le pasa al área de tiempo libre, se le da algo para que manipule, un libro, un material, etcétera, y se le deja ahí. Y entonces ella dice que precisamente el niño se tranquiliza y ve que los demás están trabajando, que están jugando, que andan libres y demás, y él está pues restringido a ese espacio, y él solo determina en qué momento va a dejar ese castigo y unirse a las actividades que se están realizando. Esa es la forma en cómo se ponen los límites en este método, y que, bueno, yo he visto, tengo algunos compañeros que son psicólogos y que siempre practican también de este método del tiempo libre, o de esta técnica pudiera ser, para calmar también a algunos niños. Y entonces, bueno, se pretende que también a través de esta libertad que se le da a los niños dentro del aula, le permitan alcanzar la independencia, es decir, que ellos mismos puedan controlar no solamente sus emociones, sino también aquello que hacen dentro del aula para promover su aprendizaje. Lo que ella recomienda es que las lecciones sean breves, sencillas y objetivas. Incluso hace un tiempo también dentro de
de mi enseñanza, que tenía un grupo de educación preescolar en donde enseñaba tecnologías. Incluso nos decía ahí que hay unos estudios en los que dice que los niños a veces no pueden, de esa edad de preescolar, no pueden prestar atención más allá de 20 minutos en una sola actividad. Y entonces por eso es que también se recomienda que eso pues sea breve, no tenga mayor complejidad, pero que también cumpla un objetivo, que tenga, vaya hacia un fin. Entonces, se trata de que no solamente haya una individualidad, que desarrolle su individualidad, sino que también pueda compartir con los demás, trabajar en lo social, en estar con otras personas, con otros niños, para que pues después sea una persona que pueda, más bien dicho, un pequeño, que pueda salir hacia la sociedad y que pueda relacionarse con su entorno sin mayor problema. Incluso dice que sus objetos, es decir, todo este material que ya ha creado, no necesariamente permiten una medición del aprendizaje, sino que están adaptados para que el niño ejercite los sentidos. Incluso dice, para que un instrumento alcance tal fin pedagógico, es necesario que no canse, sino que lo entretenga. Y bueno, ya voy con la última diapositiva. Además de promover, aquí vemos cómo están trabajando precisamente con tarjetas para el desarrollo de la escritura. Entonces, además de promover la libertad, de promover la independencia, de que el niño trabaje de manera individual, pero también en equipo, el método Montessori permite también enseñar la numeración, el desarrollo del lenguaje, el de la escritura y trabajar con los sentidos. Entonces, bueno, pues estos son mis aportes de lo que leí de María Montessori. Hay mucho más que comentar, pero pues obviamente en estos días que tuvimos de lunes hacia acá, pues realmente pues les digo que su producción es enorme, la verdad sí me provocó bastante interés y entonces hay mucho más que comentar, pero pues en este momento por el tiempo es lo que me alcanza a decirles. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿quieres seguir estudiando a María Montessori o ya no? Sí me interesó bastante porque vi que también plantea algunas etapas del desarrollo. Tiene un montón de libros precisamente relacionados, pues obviamente se dedicó, a final de cuentas no quería ser maestra y terminó no solo siendo maestra, sino siendo una inspiración y formadora de maestras. Quien iba a decir, a lo mejor se peleó con su papá porque no quería ser maestra y resulta que hoy es pues quien bajo su método se diseñan muchas estrategias e incluso las mismas aulas de preescolar, si podemos ver, están diseñadas, muchas de ellas bajo lo que pues ella experimentó y observó en su momento. Uh-huh. Sí, por ejemplo, ahí una cuestión muy interesante que trabaja es la de precisamente aprovechar los intereses de los alumnos. Entonces, la organización del trabajo también tiene que ver con los centros de interés. Entonces, efectivamente, a veces también se trabaja con aprovechando la curiosidad o los intereses mismos de los alumnos, pero al final sí está sistematizado. A veces lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el maestro es el que diga exactamente cuál es el orden, por ejemplo, en el que se van a hacer las cosas, y allá no hay tanto así, pero sí hay una estructura básica, porque lo primero que se empieza es con lo que llaman ellos las actividades, pues, básicas que tienen que ser del cuidado personal, ¿no? Es el comer y el asearse, ¿no? Entonces, los mismos niños, aunque estén pequeñitos, son los que limpian sus propios platos, por ejemplo, ¿no? El cuidado personal se llama. Entonces, hay una estación de cuidado personal, pero también hay una estación de matemáticas, hay una estación de lenguaje, y entonces, digamos que muchas de las escuelas Montessori lo estandarizaron a través de lo que llaman los centros de interés y hacen un esquema de fichas, de ficheros. Entonces, todo el mundo tiene que pasar por todas las estaciones, por todos los centros de interés, pero no todos al mismo tiempo, que es la idea de la escuela tradicional, que es todos al mismo tiempo, no todos al mismo tiempo, todo. No, acá sí hay una fase de puesta en grupo, de puesta en plenaria, pero también hay una parte de trabajo individual. Y por eso a veces decían, no, pues una de las críticas que se hacían al método Montessori, decían, no, es que aquí es una pachanga, ¿no? Aquí todo el mundo hace lo que quiere. Y decían, no,
Aquí no es que todo el mundo haga lo que quiere, sino que quiere lo que hace, que es distinto, ¿no? Entonces, sobre lo que usted decía de las etapas del desarrollo, están bastantes libros, pero uno es la de la mente absorbente. No sé si vio que estaba ahí un libro que se llamaba La mente absorbente del niño, y entonces ahí también habla de lo que conocen como el periodo sensible, que hay como ventanitas en las cuales el cuerpo, así pues, el organismo, el cuerpo, el niño mismo, está más propenso a una cierta actividad o a la adquisición de un cierto habilidad o conocimiento. Por ejemplo, hay una edad para el lenguaje, hay una edad para la psicomotricidad. No quiere decir que después ya no se desarrolle, no, sino que hay una ventana de oportunidad óptima, digamos, que es la que hay que aprovechar. Entonces eso contrastaba con muchos pedagogos teóricos de su tiempo, precisamente, porque decía, bueno, hasta ahorita todo el mundo lo que dice es cómo debe de aprender el niño, pero nadie se ha molestado en ir a ver cómo aprende el niño. Por eso el título de científico, porque decía, no, pues hay que basarnos en lo que el niño hace, cómo le hace el niño. Entonces ahí está la frase también de el niño maestro del hombre. Entonces, decía, no me miren a mí, vean al niño. ¿Yo qué? Vean al niño. O sea, ¿por qué? Porque la pedagogía partía de una tradición escolástica centrada en lo que algún filósofo, algún teórico decía de cómo debería ser. Y decía, no, tenemos que ver cómo es, no como debiera ser o como yo quiero que sea, sino cómo es. Por eso se le denominó científica. Entonces, eso es algo muy importante, porque estamos hablando que está centrándose en el estudiante, pues está centrándose en el niño, ¿no? Pone su énfasis en el niño, y eso es algo muy importante. Y la calidad intelectual creo que está fuera de duda, usted ya como ha visto, entonces de hecho ya tiene también una clasificación de de las enfermedades mentales, valga el término, de las enfermedades mentales a la par de Sigmund Freud, de hecho. Entonces tenemos porque ella era psiquiatra, o sea, ella empezó en todo eso a partir de la psiquiatría. O sea, ella por eso estaba trabajando con niños, ¿sí? Que tenían algún problema o alguna condición mental, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba haciendo sus estudios de psiquiatría. Y entonces, y dio un método, como decía ahí, si a ellos les está funcionando, que nadie los quería, que decía, esos no van a aprender nada, ¿qué no podemos hacer con los que se consideran sanos? Entonces, esa era la idea. Entonces, ¿pero cómo inició? Centrándose en los niños, no en lo que efectivamente hacen y pueden hacer, no en lo que yo quiero que hagan, sino en lo que ellos pueden hacer. Entonces, eso es algo muy importante. No sé si quiera agregar algo más, maestra, o Edson, o maestra Esteban, o... No, bueno, yo por mi parte, ¿no? Como le digo, o sea, bastante interesante y precisamente, pues esa idea, ¿no? De que si ellos, que de alguna manera, como usted dice, pues nadie les hacía caso, pudieron lograr esto, que no podían lograr los demás, y bueno, fue como logra también esos resultados, pues que han sido de alguna manera, pues muy bien aceptados hasta el momento. Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere continuar? Maestro Esteban, maestro Edson, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué tal, doctor? Maestro Esteban, También un poco apresurado, pero por los que 3 días del ¿a usted martes. quién le tocó? A mí me tocó Kant.
Oh, muy bien. ¿Ya había estudiado algo de Kant? Esta parte no, bueno, digamos, otras temáticas. Ajá. La parte más de la moral, la ética, Filosofía, pues. ese tipo de cosas. Sí. El imperativo categórico. Pues, aquí, pues, usted nos compartió el documento, bueno, Ajá. ¿qué es? Elías Burgos. Ujú. ¿Qué será un artículo? ¿Qué es? Sí. Y yo busqué el título que se llama Pedagogía, que Ajá, dice el libro. Ujú. ajá, que son unas clases Ujú. impartidas por Kant en la Universidad de Königsberg en Exacto. 1803. Ujú. Pero pues el artículo pues se deriva de, de ese documento. Ujú. Y ahí en qué encontró, maestro, ¿quiere comenzar usted o le damos chance al profesor Edson? A ver, déjeme intentar compartir. Sí, ahí está. Ahí Sí, pueden, podemos ver, maestro. a ver, ahí sí se puede ver. Sí, nos está presentando una imagen previa de PowerPoint. Ok. Sí, sí. Bueno, a mí me tocó hablar o leer un poco del trabajo de Kant, pero pues nos dice que hablar de educación desde o por Kant, pues hay muchos trabajos de él, eh, en lo cual podemos encontrar contenido sobre educación. Pues está la crítica de la razón práctica, los fundamentos de la metafísica, la crítica del juicio. O sea, tiene muchos materiales en los cuales podríamos encontrar referente a educación. Pero en estas siguientes diapositivas están con base en las lecciones sobre pedagogía impartidas por Kant en la Universidad de Königsberg y publicadas en 1803. Su pensamiento, pues, es fundamental porque plantea que la educación no solo transmite conocimiento, sino que forma al ser humano en su totalidad. Uf, a ver, aquí, ¿cómo paso a la siguiente? Uh, uh. Ahí continúan viendo, No, ya no. ¿ya no? No se quitó. Bueno, ahí tampoco, No. no va. Mm. Bueno, tengo problemas para compartir. Más bien para presentar y pasar a la siguiente diapositiva.
estar pasando lo mismo que al doctor Mario luego le pasaba. Ujú. Ahí ya podemos ver. Nomás que no puedo pasar de diapositiva. Mire, le voy a ayudar, creo, mire, vaya si gusta, el problema es que después no se puede ver, pero yo lo soluciono de la siguiente manera. Vaya donde dice en el menú, en la parte de arribita, donde dice presentación con diapositivas, donde dice archivo, inicio, insertar, diseño, animaciones, presentación con diapositivas. Dé clic donde dice presentación con diapositivas. Ándele, por ahí, más al centro, más al centro. Abajo del título que tiene el PowerPoint. Ándele ahí. Dé clic, por favor, y ahorita se va a actualizar. Sí, está viendo ahora algo, ¿no? Sí, sí. Aparece un menú. Sí. Déjeme ver acá para ayudarle. Y aparece un menú, va ya donde dice configuración de la presentación con diapositivas. Sí. Ahí dice tipo de presentación, dele clic donde dice examinada de forma individual ventana. Examinada de forma individual ventana y póngale aceptar. Ok. Y ahora sí proyecte y ya la va a poder ver bien. ¿Ya ve? Ahí Y ya, ahí, sí, y en la parte de abajito, ahí aparece para regresarse y para adelantar, ahora sí ya. Listo. Ahí estamos viendo perfectamente. Está. Ajá, entonces estas diapositivas se derivan o se originan en las lecciones de pedagogía impartidas por Kahn en la Universidad de Königsberg y publicadas en 1803. Kahn afirma que el ser humano es el único que necesita educación para desarrollarse. Tanto que es muy conocida la frase que aparece aquí en la diapositiva número 1, que dice que tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los animales, no cuenta con instintos suficientes, por lo que requiere cuidado, disciplina e instrucción. Esto nos lleva a entender a la educación como una condición necesaria para llegar a ser humanos. Aquí en las finalidades de la educación encontramos que una de las ideas más importantes, pues nos dice que el ser humano es producto de la educación. Esto implica que la educación no solo forma individuos, sino que define el futuro de la humanidad. Por eso, educar es una responsabilidad ética y social. La educación como un proceso histórico. Aquí Kahn nos dice que una generación educa a otra. Es decir, es un proceso acumulativo, donde cada generación transmite conocimientos a la siguiente. Esto significa que la educación no es estática, sino que evoluciona y puede mejorar con el transcurso del tiempo. Disciplina y humanidad. La disciplina tiene un papel fundamental porque permite controlar los impulsos naturales del ser humano. Kahn considera una acción negativa. ¿Por qué considera una acción negativa? O hasta cierto sentido la disciplina la considera como mala, ¿sí? Porque finalmente, la disciplina elimina la parte del humano, de comportarse el humano para hacerlo, la parte de
La disciplina hace o elimina la parte animal del ser humano para hacerlo más humano. Es decir, sin la disciplina el individuo no puede integrarse a la vida social. Dentro de la instrucción y la cultura, dentro de la instrucción y la cultura, a diferencia de la disciplina, la instrucción es positiva, ya que desarrolla habilidades y conocimientos. Aquí se ubica el aprendizaje escolar. Sin embargo, Kant advierte que no basta con saber cosas, es necesario saber aplicarlas o saber usarlas. Dimensiones de la educación. En este ámbito, Kant plantea que la enseñanza debe dejar de ser mecánica y volverse racional. Es decir, el estudiante, dimensiones de la educación. Bueno, en esta diapositiva con respecto a las dimensiones, Kant propone 4 dimensiones, que es disciplina, cultura, civilidad y moralización. Este modelo es muy relevante porque anticipa lo que hoy llamamos formación integral. No solo se trata de aprender contenidos, sino de formar ciudadanos capaces de convivir y actuar éticamente. Dentro de la educación moral, Kant nos dice que no basta con enseñar normas. El estudiante debe comprender por qué algo es correcto o incorrecto. Es decir, esto implica formar personas autónomas que actúen por principios, no por miedo o por costumbre. Dentro de las aportaciones didácticas, Kant plantea que la enseñanza debe dejar de ser mecánica y volverse racional. Es decir, el estudiante debe aprender a pensar. Además, distingue entre aquel docente que transmite contenidos y aquel que forma para la vida. Es decir, Kant identifica a dos personas, la que él llama educación física, que se refiere a las habilidades, a la lectoescritura, a la música, a las matemáticas, y a la educación práctica, que hace referencia o que tiene que ver con las normas, con la moral. Entonces, se trata de aprender, que el alumno aprenda a pensar y no solo a memorizar, que esto es parte de su formación para la vida. En los principios pedagógicos nos dice que los niños no deben de educarse o prepararse para digamos que para el presente, sino más bien para el futuro. También plantea un equilibrio entre disciplina y libertad, la cual sigue siendo un reto actual. En síntesis, la educación es un proceso complejo que busca perfeccionar al ser humano. De todos estas ideas de Kant, yo considero que siguen vigentes, aunque sí presentan retos, porque a lo que él llama formación o educación integral, pues pareciera que se está fallando. En las escuelas se está fallando en la cuestión de que no se está poniendo énfasis en lo que Kant llama educación práctica, porque si se estuviese trabajando sobre esta educación práctica que se refiere a la ética y a la moral, pues considero que los problemas que hoy visualizamos por doquier no estarían tan acentuados como lo están.
Eso es lo que rescaté de ese material, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces les puse una frase, maestra Jackie, en el chat. ¿Ya la vio? Maestro Esteban. Sí, ya. Esa es una muy buena frase para abrir un programa, un segmento de un programa, ¿no? ¿Cómo le podríamos poner? ¿Qué significa eso? Esa frase fue popularizada por Kant, precisamente, y significa que, ya se acordaron, ¿qué significa? Lo acaba de decir el maestro Esteban. Atrévete a pensar por ti Atrévete a mismo, pensar. atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Y eso tiene una idea, eso tiene un porqué y una relación con toda la obra general o principal de Kant. Acuérdate que Kant es uno de los principales pues, filósofos, ¿no? Con mayúsculas. Entonces, de hecho, él trabaja muchísimos temas, pero entre muchos de los temas tiene que ver con tratar de explorar cuáles pueden ser los límites de lo humano, cuáles los límites de lo que puedo hacer, de lo que puedo pensar, de lo que puedo, o sea, sí, yo puedo pensar de lo que puede existir, de lo que puedo conocer, ¿sí? Entonces, por eso es importante en epistemología, por ejemplo, y por eso es importante en la ética, por eso es importante en la moral, pero también es importante en la escuela. ¿Por qué? Porque muchas de sus enseñanzas está diciendo que hay varios ámbitos de lo humano, pero esencialmente lo humano es la libertad, ¿cierto? Entonces, sí, la educación nos hace humanos en cuanto a una construcción social, sí, pero eso está nivelado con una elección, con un libre albedrío, alguien podría pensar, una dirección de la razón. Por eso decía, bueno, sí, pero no solamente es disciplina, hay que hacer la formación de del carácter y el sentido crítico, porque todas las obras, muchas de las obras de Kant tienen que ver con la crítica. ¿Estás de acuerdo? La crítica. Y él tiene un libro donde habla del papel del intelectual o del maestro considerado como un intelectual en la formación de la sociedad. ¿Sí? Y ese libro se llama ¿Qué es la ilustración? Que después Foucault, que es uno de sus autores favoritos, ¿no? Vuelve a hacer la pregunta, pero con otras respuestas. O sea, ahí la pregunta era la misma, lo que cambió fue la respuesta. Pero entonces Kant, precisamente, hay que ver las obras en su tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué escribe una obra? ¿Qué es la ilustración? Y lo que nos contesta. Es muy importante. Ahora que tengan más tiempo, acuérdense que esto es el inicio, no es el final de nada. Cuando ustedes tengan mucho más tiempo, como dice la maestra yo aquí, para ir explorando cada vez más de estos autores, esta es la puerta, ¿cierto? Pero es una puerta abierta en la que hay que entrar, atreverse, diría Kant, a echarse el clavado con los autores y cuestionarlos, pensarlos, pero desde tu realidad. Pues aquí lo interesante sería, bueno, ¿por qué nos propone este tipo de educación Kant? ¿Y cuál era la educación que había antes? Sobre todo en este contexto ya se está hablando de escuelas para niños estandarizadas, no es de que pues los ricos siempre se han educado, ¿no? Pues se educaban en la escuela o se educaban, digamos, en sí, no había esa idea de un sistema educativo nacional como ahora lo tenemos. Eso es muy nuevo y surge en el contexto de Kant, porque ustedes saben, maestra Jackie, maestro Esteban, ustedes saben que están desde la formación normalista, que mucha de nuestra escuela, como es, viene del modelo prusiano, ¿cierto? Y es ahí en ese contexto donde está Kant, precisamente en donde tenemos que homogenizar porque necesitamos formar ciudadanos y ciudadanos dentro de una que ya no es una ciudad,
ciudadanos de un Estado-nación. Entonces tenemos que crear la identidad nacional, que aquí se empezó a hablar con, entre otros, con Vasconcelos, por ejemplo, también necesitamos ver lo que es ser mexicano, ¿cierto? Porque, digamos, a nosotros lo que nos nace de manera natural es decir, soy tamam, a ver, a lo mejor soy moreliano, soy huasteco, soy, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la noción misma de país y de ser paisano. Es el terruño donde tú estás. Pero hay una ficción colectiva que se llama Estado-Nación, que eso se construye. Tú no puedes vivir en toda la nación, tú vives en una parte, ¿no? Y entonces hay nuevos, digamos ahora llaman contenidos, hay nuevas cosas que hay que enseñar donde hay que formar, ¿no? Hay que hacernos humanos, pero en este caso hay que hacernos ciudadanos, hay que hacernos mexicanos, hay que hacernos alemanes, hay que hacernos esa etiqueta. Entonces retoma esa idea, pero entonces, ¿cómo lo haces? Críticamente, entonces siempre te vas a preguntar por ti mismo o vas a asumir como la verdad como ya dada. Entonces, aquí está la idea de Kant y se está discutiendo eso en un proceso que trabajas desde niños, no como la escuela de los, digamos, la escuela de Platón o la escuela de Aristóteles, que no era para niños, sí eran escuelas, pero no eran para niños, eran para adultos, para individuos ya formados en cierto sentido. Y aquí se trata de trabajar desde los pequeños. Por eso desde la pedagogía. O sea, ¿cómo vamos a educar a los niños? Desde niños, pero ya desde niños con hacia dónde vamos, hacia individuos críticos, éticos, morales, independientes, racionales. Entonces ahí tenemos muchos elementos que se siguen retomando en nuestra nueva escuela mexicana, por ejemplo. Entonces, un análisis interesante sería sumergirnos, por ejemplo, estos autores clásicos como Kant, y ver qué podemos encontrar de ellos acá, hacer una comparativa, porque pareciera que dicen el pensamiento crítico se inventó ayer. No, ya vimos desde dónde se habla de la crítica, ¿no? Interesante. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Dejamos espacio para el maestro y luego retomamos. ¿Sí? Ok, maestro. Adelante, adelante, caminante. Muchas gracias. Interesante la entrada. También un comentario sobre el cambio, sé que él lo dedicaba para una sola. No sé si pueda subirle un poquito a su micrófono porque le escucho muy bajito. No sé si los demás sí escuchen bien. Sí, se escucha bajito. Yo escucho como encerrado. A ver, voy a cambiarlo acá. El segundo está al 100 acá, ¿eh? A ver si me logran. A ver, según ya lo puse a 100, no sé. A ver. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Según yo sí lo tengo O no tendrán manos libres. alto. A veces también ayuda con el del teléfono. Pues según lo tengo bien, no sé, a ver, ¿qué tal? ¿No se escucha?
Pues bueno, Sí se escucha, pero como, no sé si lejano, encerrado, no sé, o sea, no claramente. no, claro, a ver ahí, según Ahí dice escucho un poco mejor. que está bien. Ahí se oye bien. Bueno, voy a tratar muchas gracias. Voy a tratar de hablar fuerte, pero bueno, voy a compartir. Correcto, ahí se está observando. No, Eh, parece que se está abriendo algo. Ya está. ¿Listo? Ahí se ve. Sí, ya se puede ver el PowerPoint, sí. Muchas gracias. Bueno, pues entonces a mí me tocó el doctor Iván Illich, nacido en el 26, muere en el 2002, realmente es un pedagogo contemporáneo. Él es un pedagogo y ensayista mexicano, es de origen austriaco. Leyendo ya lo que nos mandó el doctor, ahora nos queda un poco más claro de por qué mexicano, porque él estuvo aquí en México exactamente, y ahorita lo vamos a revisar. Ok, ¿quién es Iván? Él cursó estudios superiores de teología y filosofía, él era católico, él era párroco en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Dice que en el año 56 se traslada a Puerto Rico y asume la vicerrectoría de una universidad católica. Posteriormente viaja a México y a partir del año 1964, dirige el Centro Intercultural de Documentación, el CIDOC, y es ahí donde él está aquí en México, donde dice el doctor que él estuvo aquí en México, y que ese centro lo consideraban el epicentro de Latinoamérica de, de la pedagogía crítica. Todos llegaron grandes pensadores ahí y él tuvo la oportunidad de estar ahí y él se considera un pedagogo crítico. Entonces, en ese tiempo era el epicentro de la crítica de la pedagogía en esa época. Dice que a partir de su experiencia en el Doc Edith desarrolla algunos seminarios en donde él analiza con gran sentido de la criticidad la sociedad industrial y hace comentarios sobre lo que él considera como un proceso de burocratización. Él empieza a hablar de burocracia en las instituciones y estas hacen que se vuelvan lentas y se vuelvan opacas. Eso le gana la ruptura con la iglesia y se separa de la iglesia. Lo corren porque decían que no, que cómo era posible que un miembro de su feligresía hiciera eso de la iglesia. Entonces lo despiden, lo corren y él independientemente hace sus trabajos. Sus principales obras es La sociedad desescolarizada, La convencionalidad en América Latina, ¿para qué sirve la escuela? Alternativas, Energía y equidad, el desempleo creador y la némesis médica. Él hace mucha crítica hacia lo que es la medicina y en lo que es la escuela. Él, todos los escritos, las baterías las concentra en criticar en lo que era la escuela y lo que eran las instituciones, que las consideraba parte de un régimen de acuerdo a lo que a ellos les convenía, al régimen que le convenía. Entonces empezaba la misma escuela o las instituciones a crear unos centros ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decir? Para adoctrinar, a lo que era la sociedad de acuerdo a lo que les convenía. Se le considera como un personaje anarcohumanista y anarcocristiano. Esto es, estos personajes meramente pacifistas. Pacifistas, ellos eran humanistas, 100% pacifistas, han dado de Gandhi en una escuela, y decía que era anarcocristiana porque fue sacerdote y su pensamiento es profundamente teológico. Su famosa frase de la corrupción de lo mejor es lo peor,
en esa explica solución, dice que las instituciones modernas son una versión secularizada y corrompida de la calidad cristiana. Al institucionalizar el cuidado del prójimo, creando sistemas de bienestar o seguros sociales, se mata la responsabilidad personal y el encuentro directo entre seres humanos, que es el núcleo de su fe. Decía que nosotros le entregábamos a esas instituciones parte de nuestra vida, y que ellos lo que hacían era, para de una vez terminar y que no le costara tanto al Estado, terminaban con ella. Entonces, eso a él le movía mucho, porque decía que en cuanto uno caía al hospital o al centro médico con el médico, inmediatamente ahí se perdía la fe del humano, y ya se quitaba ese humanismo, porque yo me imagino que él decía con el médico de ahora, no, pues, corta de pie, corta la mano, ya, desconéctalo. Como que perdían su fe en la vida, ¿no? En lo humano. Y era humanismo radical, que le consideraba humanista porque pone la autonomía de la persona por encima de cualquier sistema. Él critica la escolarización obligatoria, la medicalización de la vida, busca devolverle al ser humano primero la capacidad de aprender por sí mismo, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad?, con Kant, y la capacidad de sufrir y morir con dignidad, intervención técnica constante. Esto es la libertad de moverse a su propio ritmo. Todas estas personas sabían, pues, las bases de pensamientos de aquellas personas que buscaban la libertad del ser humano. De aquí podemos deducir que la idea principal es de concientizar a la sociedad y todas las instituciones tradicionales de la sociedad industrial verdaderamente responden a las necesidades reales del mundo actual, o solamente es un engaño. Se tiene que hacer una revisión, dice, de cada una de ellas, empezando por la escuela. Él fue un crítico muy, muy duro de la escuela, que para él se convirtió en un hábil instrumento, ahí es lo que les estaba comentando, y era de la plática que teníamos en la sesión pasada, para la formación de individuos utilitaristas y competitivos. Dice que dedicados parte de un proceso de institucionalización y persona intereses de una clase hegemónica que se beneficia con el carácter educacional de nuestras escuelas. Él decía que de acuerdo a cada régimen, así era lo que tenía que enseñárseles, y para qué, nada más para utilizarlos y ya desecharlos. Para Iván Illich, dice, desde esta perspectiva, la escuela colabora como parte de todo un andamiaje ideológico que moldea nuestra sociedad. Para él eso era la escuela. Entonces yo tomé el fantasma de Iván Illich y la desescolarización de la sociedad de Rigoberto Martínez Arcácega. Ese de trabajo se hizo con ese artículo. Ya había investigado previamente, leí el artículo que bien nos compartió el doctor, y bueno, igual más o menos estaba en el mismo tenor. Dice que la escuela es una arena política en disputa. ¿Por qué? Dice que porque la escuela es vista como un espacio político contradictorio. El mecanismo de dominación es la legitimación ideológica de la explotación de clases, exclusión sistémica de grupos minoritarios, la institucionalización de la industria social, injusticia social, perdón, bajo el pretexto de un currículum oculto. Esta era la asistencia obligatoria a una evaluación estandarizada. El campo de resistencia, dice, estrategias de contestación y oposición, auténticas expresiones de liberación y emancipación social. Él decía que ahí se podía, que era un campo de batalla, que mientras unos decían una cosa, era otra, hacían otra cosa. Porque decían, no, aquí vienes a cultivarte, vienes a educarte, vienes a liberarte, y hacían todo lo contrario. Daban unos currículums que estaban muy pesados, o no los dejaban expresarse como debía ser. Entonces, que tenían una gran contradictoria, unas ideas muy, muy contradictorias. O sea que la academia confunde la instrucción como una instrucción obligatoria de mujer, dar un currículum para pasar la valla, para pasar a otro grado. Es un control social y represión para tener individuos menos creativos y dóciles. Entonces él decía que no era educación, que era instrucción, y con una educación que es un proyecto humano con el objetivo de crear un ser humano íntegro, feliz y digno para ser autónomo y creativo. Esa era lo que él decía, entre comillas, por eso pusimos entre comillas, que confundía la instrucción con la educación. Luego, entonces la escuela realiza ambas tareas
ya que no distingue entre ellas, y a él no sabían qué era educación o qué era instrucción, o que si lo sabían, lo metían en ese famoso currículum oscuro, que era parte del dominio que él pensaba que se le daba a los alumnos. También decía que era una escuela como ente antieducador, porque la escuela era un aspecto alienante, era un monopolio institucional y era una ilusión de la complejidad. El afecto alienante era que no sabían si realmente la escuela servía de algo o realmente nada más iban porque tenían que cumplir un requisito, un monopolio institucional que solamente una persona regía la educación y que no había más que siquiera qué se podía hacer. Y la ilusión de la complejidad era que, bueno, realmente el alumno perdía el interés cuando sus exámenes o cuando tenía que cruzar esa valla, dicen ahí, que le iba muy mal. Entonces decían, no, pues no sirves para la escuela. Entonces, pues tú tienes que dedicarte a otra cosa. O sea, la escuela solamente es para los inteligentes y para las personas que tenían un recurso, que tenían dinero para poder seguir avanzando. La alienación del estudiante era confundir el proceso con la sustancia. Era la desvinculación emocional, cognitiva y social del alumno con respecto a la escuela, maestros y pares. Se caracteriza por sentimientos de impotencia, falta de sentido en el aprendizaje y en el aislamiento. Enseñanza y saber, promoción y educación, diploma, competencia, privilegio regional. Esto es, bueno, estaba un poco amplio, nada más lo puse así como de referencia. O sea que solamente si eras promovido, quiere decir que tenías educación. Que si tienes un diploma, sabes hacer las cosas. Y que solamente, y que la enseñanza y saber era lo que se confundía, que no sabían exactamente qué entendían. De cualquier cosa me dicen, El sistema internacional de castas dice que la escuela obligatoria no solo polariza a la sociedad interna, sino que clasifica a la nación del mundo. El que tiene más diploma o tiene más dinero, tiene educación mejor. El que no, pues dime cuánto ganas, cuánto vale. ¿Verdad? La dignidad y el valor de un país se determinaba por el promedio de años de escolaridad de sus ciudadanos. ¿No? En Inglaterra, en Francia, en países primer mundo, no, pues son 15 años, no, pues son mejores. Aquí en México, no, pues apenas son 5. No, pues andan más chicos, ¿no? No saben mucho. Dice, esta tabla de clasificación se relaciona íntimamente con el Producto Nacional Bruto, justificando y debilitando la desigualdad económica global bajo un pretexto de deficiencia educativa. Allá, decían, no, pues, casi no estudian, casi no leen, no saben. Estaba leyendo el otro día un artículo que decía que en los países de allá europeos, que la educación se medía con el ensayo como texto en las secundarias o en las preparatorias. Si el estudiante sabía hacer un ensayo, era capaz y era competente. Y aquí en México, pues apenas andábamos viendo si querían leer los jóvenes. Entonces, por eso era nuestro atraso, ¿verdad? En ese tipo de situaciones de educación. Pues aquí está una crítica fuerte, maestro, perdón. Por ejemplo, a lo de los rankings de la OCDE, los famosos exámenes de la prueba PISA y cómo nos están rankeando. Entonces, él está diciendo precisamente que efectivamente eso es un sistema internacional de castas. O sea, nos están clasificando por países de acuerdo a un criterio, ¿no? Es la idea, pero no al sentido básico de lo humano. Entonces, la idea sería, no es que esté mal, pues, el estandarizar o el comparar, sino la idea es que no eres crítico, o sea, no eres ni siquiera consciente de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, entonces, comparados con qué, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos este instrumento, porque al final de cuentas la evaluación no es más que un instrumento. Entonces, ya una vez que tenemos este instrumento, ¿qué hacemos con él? La pregunta aquí va más grande sería, bueno, nosotros a la par de esos instrumentos internacionales que siempre va a haber
a partir de ahora, porque ya vivimos inmersos en una globalización, bueno, desde los romanos, pero digamos que ahora ya lo aceptamos y así es, ¿no? La pregunta es, bueno, nosotros, ¿cómo lo vemos? O sea, la idea no es, o sea, no es solamente que hablen los otros, porque al final los otros siempre van a hablar y van a emitir un juicio. Lo interesante también es qué tenemos nosotros que decir. Y entonces aquí tenemos una lectura muy, muy crítica, muy aguda, pero lo podemos complementar con lo de Pablo Freire. Pero a Pablo Freire ya no lo puse yo aquí, porque creo que ese ya lo han trabajado más, ¿no? Hasta de hecho el material de la nueva escuela mexicana lo pone como un referente inmediato, pero aquí vemos que a él ya no lo ponen, y a lo mejor no lo ponen porque es aún más crítico, van a decir que es una anarquista total, ¿no? O sea, él sí dice, ¿sabes qué? Para empezar, lo que está mal son las escuelas. Ah, ¿no? Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo podrías, si de ya de por sí, desde la visión de Pablo Freire, es difícil cómo conciliar y cómo articular una pedagogía crítica con un sistema educativo institucional? Pues con esto yo no sé qué harían, ¿no? Porque precisamente aquí están cuestionando la razón misma de las instituciones, o de ese tipo de instituciones, porque la lectura es aquí, es de dónde viene el poder, de dónde viene la institución, esa institución a quién sirve, ¿no? Bueno, ya lo dejo, era mi reflexión. Sí. Y él nos dice también que propone una desescolarización. ¿Qué es una desescolarización? Dice, es el proceso de liberar a los niños de la estructura escolar tradicional, que es en los horarios, exámenes, currículos fijos, y salir del sistema formal, permitiéndoles aprender mediante sus propios intereses. ¿Qué implica esto? Pues es un periodo de transición a menudo llamado deschooling, donde la familia deja de intentar replicar la escuela en casa. La filosofía se basa en la creencia de que la educación no requiere una institución y que el aprendizaje natural surge de la curiosidad. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ve? Los niños tienen libertad para explorar, jugar y aprender de la vida diaria sin presiones ni evaluaciones. A menudo asociado al schooling, dice que es un aprendizaje autónomo. Dice que él propone que sean los padres o una persona que quiera, primero que el joven o el niño quiera aprender, y después que haya alguna persona que quiera enseñar, esa que fuera instituciones. Él quiere hacer como las leyes de reforma, ¿no? Que iglesia y Estado hay que separarlos, Estado y escuela hay que separarlos para que no se contamine, y que sean las personas, él le llama redes del saber, y que sean personas que quieran enseñar, y que haya personas que quieran aprender, y que si no, pues con calma, y que sean los mismos padres los que eduquen a sus hijos. Yo tengo no, ya es pariente lejano, pero sí hay algo de parentesco en Estados Unidos, donde él no manda a sus hijos a la escuela, él los enseña, él dice que él los va a educar, él les va a enseñar. Entonces, yo estaba leyendo dije, me acordé de aquella persona, y dije, mira, y él no creo que haya leído algo de esto, sino que él se educó también en el campo, y dijo que él iba a enseñar a enseñar a sus hijos. Entonces, pues dices que está bien, pero pues, ¿qué les va a enseñar, no? O realmente él sabe, o los va a preparar para ese mundo globalizado que usted bien comenta. La verdad es que sí está un poco interesante, controvertido, pero a lo mejor se puede hacer. Dice, el objetivo principal de la desescolarización es devolver la autonomía del aprendizaje al individuo, permitiendo que la educación surja de la curiosidad natural y no de una imposición externa. Esto es, las personas se utilicen redes de aprendizaje libres y voluntarias en lugar de depender de instituciones burocráticas. Él propone fomentar el aprendizaje autodirigido, transformar al niño de un receptor pasivo a un estudiante que decide qué, cómo y cuándo aprender, recuperar la pasión por aprender, eliminar el estrés, la ansiedad, el aburrimiento causado por los horarios rígidos y los exámenes estandarizados. Maestro, entonces nada más para comentar nada más. Entonces, ¿qué significaría esto? Que se acabaron los programas sintéticos. Ya no va a haber programas sintéticos, ¿no? Porque aquí
pues no, o sea, ya no, sino que, entonces es lo que le digo, o sea, eso está, pero interesante, pero ¿cómo, o sea, cómo lo insertas desde la parte institucional? O sea, aquí claramente pues sería como pues no se puede porque está en contra mismo de las, digamos, de la institucionalización de los saberes y los aprendizajes, porque están diciendo que es la misma estructura de poder la que hace que no sea lo adecuado para la sociedad. O sea, te están diciendo, es que es eso. O sea, Sí. lo que tendrías que hacer, esto es muy radical si tú lo quieres ver así, o sea, radical es Totalmente, sí, un cambio. desescolarizar la educación. Es decir, quitar la educación del monopolio de las escuelas. Es lo que está proponiendo. En términos llanos, o ¿es bien eso? quitar la escuela del monopolio del Estado, que eres el único que rige cómo los planes y programas de estudio, que el Estado es quien los está, que nos pone. Él intenta precisamente romper esa relación Estado-escuela, ya que él dice que está bien la escuela. Me imagino que él habla de una escuela de los programas, del estudio, no del edificio, creo yo, ¿verdad? Yo me imagino así, y que él dice, no, planes y programas de estudio no tienen nada ya que ver, porque el Estado la institucionaliza, la burocratiza. Cuando hay burocracia, se echa a perder todo. Entonces, digamos que el problema está en la estructura. En la estructura que rige el Estado. Porque dice el Estado, yo soy ahora socialista, la educación es socialista. La educación, ahora somos capitalistas, la educación debe ser capitalista. Ahora la educación, entonces dice que no, que porque pues, es un instrumento de dominación y que entre más, que aquí si tienes más títulos, vales más. Si no, no vales nada. Entonces dicen, no, o sea, volvemos al pensamiento de Kant, que es que el ser humano no lo hace a lo mejor un papel, lo hace lo que él sabe, lo que él piensa, lo que él aprende. Oh, interesante. Entonces estamos diciendo que una cosa es, una cosa es la sociedad y otra cosa es el Estado. O sea, Así una es, sí. cosa es eso, o sea, porque, o sea, esto no está negando que la educación se haga con otras personas, o sea, al final de cuentas, pues siempre debe de haber un otro. Sí. Sí. El problema es la estructura del Estado, entonces. Exacto. Entonces él dice que cuando ya mete las manos el Estado en algo, se acabó. Porque va a haber burocratización, porque va a haber castas, porque va a haber todo. O sea, él quiere una escuela libre. A él ya no le llama escuela, él le llama redes del saber. Aquí el detalle es que pues, supuestamente en un principio la idea de la escuela se hizo para que nadie se quedara sin estudiar, que no fuera solamente privilegio de unos cuantos y que todo el niño de 5 a 6 años supiera la tabla del 2, ¿verdad? Entonces él va a saber la del 2, pero él va a saber la del 6, entonces él va a saber la del 4 y yo va a saber la del 8. O bien yo te voy a enseñar la historia de México como a mí me conviene. Entonces, pues supuestamente se hizo la institución, la escuela, para estandarizar y para tener que todos estuvieran las mismas oportunidades, según, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Pero él dice que no, él dice, quitemos escuelas, liberemos escuela-estado, cortemos como las leyes que decían, no, Estado, iglesia, fuera, para hacerla más amena y que el estudiante siga a su ritmo. Entonces, todo eso es lo que alcancé a recuperar, doctor, de este personaje. Oh, mire, entonces aquí hay cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí dice precisamente sanar a la mentalidad escolarizada, o sea, como que curarse de la escuela Sí. y Dice, de tanto todo el para daño que ellos, te pudo haber hecho en la escuela. para padres, el objetivo es dejar de identificar educación exclusiva con escuela o títulos, valorando el conocimiento por sí mismo. Dicen que no necesitamos títulos, o sea, ¿yo para qué estoy el doctorado entonces? ¿Para qué estoy estudiando una maestría? No, pues es que yo tengo doctorado, sabe más, cuando no puede ser así. Entonces él sabe mucho, pero él no tiene papel, eres un ignorante. Eso es la crítica que él hace, ¿no?
que un hombre, un adulto mayor, sabe mucho, pero no tienes papel, no sirves, eres ignorante, ¿no? A ver, yo tengo doctorado, ¿tú qué tienes? No, por la primaria, uy, no, no, eres analfabeta, ¿no? Entonces él quiere quitar precisamente eso, las castas, ¿no? Decir que si sabes por un papel, a lo mejor nosotros tenemos el papel y no sabemos, ¿verdad? Nadie es, yo lo que siempre he dicho que todos somos ignorantes en algo. Entonces, una persona puede ser muy, sabe mucho de una cosa mientras otra no sabe. Entonces, yo no puedo decir que yo por tener 3, 4 doctorados soy el rey del mundo. Pues claro que no, porque no sé pegar un tabique, ¿no? Entonces, necesitamos quitar ese tipo de, de clases o de dones, no sé, para vivir en una sociedad igual. Pero entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que hay que desescolarizar la educación o hasta cierto punto? Hasta O sea, cierto punto. Ajá. Sí, hasta cierto punto, porque vuelvo al tema. Yo ente egoísta, como persona egoísta, entonces nada más voy a tener a mis alumnos que los más adelantados y nosotros, ¿dónde van a quedar? No, o sea, a lo mejor sí quitarle al Estado la educación, tal vez, no, pero quitar la escuela como tal, no, para mí no. Ujú. Maestra Jackie, ¿qué piensa? ¿Piensa que hay algunas cosas que podrían empatar con el pensamiento de Montessori en algunas cosas no? ¿Qué piensa? Sí, e incluso también con lo que nos estaba comentando el compañero Esteban con Kant, creo que tienen algunos aspectos similares, sobre todo esto de la libertad, de tomar en cuenta al que sea pues el estudiante, ¿no? Que tenga como esa liberación dentro del aprendizaje. A lo que me llevaba ahorita la reflexión es que usted decía hace rato con Freire, decía, y me acordé, sí, con Freire, que lo introdujeron en el nuevo modelo, hicieron recuerdo yo la otra vez, cuando recién surgió, había una cápsula, no sé si la llegaron a ver, una cápsula informativa de Televisión Azteca, en donde hablaban de la emancipación y demás. Supuestamente ellos analizando a Freire pues en un análisis bastante sesgado, y dije, uy, no, imagínate, como usted dice, si hubieran retomado estas ideas, no, pues explota el mundo, ¿no? Dije, comparado con lo que propone Freire, pues no. Pues sin duda sí coincido con muchas de estas ideas que tiene, como decía el maestro Edson, que ponía el ejemplo de su amigo que está en Estados Unidos, porque sabemos que en Estados Unidos sí se acepta de alguna manera esto del homeschooling que le llaman allá. Yo recuerdo que un tiempo en un curso que tuvimos por parte de la UNAM, nos comentaba uno de los instructores que tenía una amiga en el estado de San Luis Potosí que intentó poner una escuela parecida a ese modelo, con un modelo bastante liberador, pero que a final de cuentas no progresó porque pues en México lo que se pide es pues la expedición de certificados por parte del sistema educativo. Entonces, pues bueno, entonces obviamente los niños no podían obtener esos papeles a pesar de que estaban aprendiendo bajo el modelo que ellos estaban implementando, pero fue precisamente el sistema educativo el que los frena para que pudieran avanzar y pues al final la escuela fracasó en su matrícula por ese preciso hecho que comentaban ustedes también hace rato del sistema, del gobierno, que precisamente pues aquí, como dice el profesor Edson, de repente pues pareciera que yo tengo un título y sé más o soy una persona que puede acceder a más cosas cuando pues hemos visto que incluso algunas personas sin estudios han logrado pues mayores éxitos que nosotros que estamos como muy a lo mejor pues perteneciendo a ese mismo sistema, reproduciéndolo de alguna manera. Muy bien. Maestro Esteban. Entonces, ¿cuál es su maestro Esteban? ¿Quiere hacer alguna reflexión sobre esto? ¿Qué le pareció? Yo considero que cada uno tiene un enfoque, una forma de mirarse. En el caso de Kant,
no veo que exista así mucho con respecto a la parte, bueno, a las ideas que decía que tienen, que son vigentes aún, pero sí veo en Kant, por ejemplo, la parte que corresponde a la moral, a la ética, a lo que él, como mencioné, llama educación práctica. En el caso de Montessori, lo que yo visualizo son los ambientes de aprendizaje. Y en el caso del tema del maestro Edson, pues es como la crítica pues a la no continuidad, en este caso del Estado. Entonces cada uno tiene sus que visualizar. Pero ahorita que la maestra Jacqueline habló acerca del éxito, me quedé pensando, pero entendemos por éxito, ¿sí? O sea, porque decía, ella menciona de que el nivel de escolaridad no siempre está asociado al éxito, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué o a qué nos referimos cuando hablamos de éxito? Ajá, pero por ejemplo, desde el punto de vista de uno de las variables de medición, te van a decir de los grados de escolaridad, ¿no? Como un predictor del éxito educativo, te van a decir, no, pues es que el problema es que se salen del sistema. Entonces, cada niño que ya no sigue estudiando es un niño que fracasó. Pero es que también eso van a decir, no, es que por eso también eso ya es ponerle una etiqueta, porque entonces, o sea, solamente los que concluyeron hasta el final son los que tuvieron éxito. Y después tendrán más éxito, pero los otros ya no tuvieron éxito porque se salieron. Entonces, en ese sentido, te dicen, no, siempre es mejor que tengas a los chicos el mayor número de años dentro del sistema, porque eso es premiado, eso es un indicador positivo. Si alguien se sale del sistema educativo, es visto como un fracaso. ¿Por qué? Porque está la idea de que el trayecto, vamos a ponerlo así, el trayecto terminal es hasta la licenciatura, vamos a ponerlo ahí, ¿cierto? Entonces, todos aquellos que no concluyeron la licenciatura son vistos como que entonces desertaron, o sea, ya están mal. ¿Por qué? ¿No? Entonces, bajo esta lectura, ya los estás clasificando en las famosas castas. Ese es el punto, o sea, ya no puedes tener acceso a esto, pero no solamente porque no tengas el conocimiento, sino porque no tienes el certificado. No, ese es el punto, o sea, porque tal vez sí tengas el conocimiento, pero no tienes la credencial que lo valida. Ese es el punto. Entonces, o sea, la crítica es, entonces, estamos ante una visión de la educación como formativa, si quieres ponerle crítica, emancipatoria, liberadora, o sea, una vista centrada en la formación, o sea, en la auténtica educación, porque al final de cuentas, desde Kant lo tenemos ahí muy claro, que educar es formar, es hacer al hombre lo que es. Eso es formación. Si eso no es formación, no sé qué sea la formación. ¿Estás de acuerdo? Es hacer o sea, hacerlos personas, hacerlos humanos, hacerlos, ¿sí? Pero tenemos esa visión y tenemos otra visión real. Vamos a decir, formalmente todos van a decir que eso es la educación, pero la idea es, ¿eso es realmente la educación real? Que es la crítica de Lich. No, te va a decir, la educación no es eso. ¿Por qué? Y él dice, ¿por qué la educación ya no es eso? Si es que alguna vez lo fue, por la intervención del Estado, dice el maestro Esteban. Es que el Estado lo interviene, pero también está un uso ahí mismo en alguna parte lo dice, el uso de la educación como una mercancía. ¿Sí? También como un producto. Por eso entonces es esa visión, digamos, anarquista en el sentido de que no basta con cambiar quién tiene
o quién detenta el poder. Por eso no solamente socialista o comunista, no tiene que ver con eso, dice, es anarquista. O sea, muchos dicen, está en contra del orden definido por el Estado. O sea, por eso se le está llamando anarcoeducación. Entonces, la pregunta aquí para ustedes es reflexionar si puede existir en términos reales una educación a ese estilo. O sea, podemos hablar de educación sin instituciones o hasta qué punto. O el problema es la institución o quién detenta el poder en la institución. O sea, el problema es que el Estado es lo que muchas veces permite que haya escuela. Es lo que decía un poco el maestro Esteban. Si tú dejas que libre, pues van a decir, pues no va a haber escuelas, pues para todos, nomás para los que, para mis hijos sí, van a decir, ¿no? Para los que, y los amigos de mis hijos también, pero para todos no, porque van a decir, a mí no me conviene que todos sepan, porque está esa idea de que si no, entre menos saben, menos libres quieren ser, ¿no? Esa es la idea. Por eso la Ilustración empezó imprimiendo libros. Ahí es donde conectamos con la historia, ¿no? O sea, porque se tenía, entonces la idea es la educación en un principio, la concepción que tiene, por ejemplo, desde Kant, es una educación liberadora, ¿no? Crítica, etcétera, etcétera, porque parte de la Ilustración, precisamente, por eso cuando puedan y tengan tiempo, leer el fragmento, les voy a mandar el libro, es breve también, de qué es la Ilustración, precisamente, y es ayudar a que el hombre se declare en la mayoría de edad intelectual. Entonces, la persona ilustrada ya es una persona que piensa por sí misma, no depende de alguien que le diga qué pensar. Y eso aplica desde la ética, qué está bien y qué está mal. No necesitas que alguien te lo diga, tú vas a generar tus propias reglas en ese sentido. ¿Sí? Tus propios criterios o tu imperativo categórico. Actúa de tal forma que la más pequeña o el más pequeño de tus actos pueda ser puesto como una ley universal a todos los hombres. Ese es el imperativo categórico. Entonces, actúa de esa manera, o sea, que el más pequeño de tus actos, como si el más pequeño de tus actos fuera ser una ley para todos. O sea, ¿a ti te gustaría que todos actuaran así? Ah, no, pues entonces no lo hagas. ¿A ti te gustaría que todos actuaran así? Ah, sí, pues entonces adelante. Y entonces ahí es donde esto hace clic. Pero la pregunta entonces se queda así. Necesitamos del Estado, yo se los dejo así, necesitamos del Estado para que exista una auténtica educación. ¿Qué opinan? Pues yo sé que de todas maneras el Estado va a estar, ¿verdad? Pero la pregunta, o sea, la pregunta es, ¿sí o no? Bueno, el espíritu constitucional de nosotros en la realidad mexicana te dice que sí. De hecho, por eso dicen, ¿no? ¿Cómo debe ser la educación que imparte el Estado? El Estado imparte una educación, ¿cierto? Y dentro del sistema educativo, porque inclusive los entes privados forman parte del sistema educativo. ¿Estás de acuerdo? Solamente los que no emiten diplomas, títulos, esos no. Pero entonces, ¿qué dice? Eso ya no vale. Esa escuela vale menos. ¿Por qué? Porque no está incorporada a la SEP. O sea, ¿pueden existir? Sí, pero te dicen, pero no está avalada por la SEP, ¿eh? Pero no está avalada por la... Entonces, ¿sí se fijan? Entonces,
si el Estado imparte un sistema, le da la bala a uno, como que inmediatamente eso afecta al que no tiene el aval, aunque no diga nada, automáticamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues claro. Entonces, desde ese punto de vista, volvemos a lo mismo, es decir, el poder. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el aprender, la educación, el formarse a sí mismo, digamos que empodera, ¿cierto? Pero entonces ese poder tiene que estar acotado dentro de un contexto por el Estado. Pues yo creo que, ¿qué dirán ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está complicado porque Pues está, ¿no? La realmente pregunta es, debes, o sea, todo esto es filosóficamente, ¿verdad? O sea, pero debería seguir estando. Muchos dirían que sí, algunos dirían que no. Piénsenlo. No me contesten ahorita. Piénsenlo, piénsenlo. Porque en realidad es una reflexión muy profunda, ¿cierto? Piénsenlo. ¿De acuerdo? No sé, ¿alguien ha tenido contacto con son dos maestras? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué no han podido entrar? ¿Nada? No, no han comentado, pues el contacto que tenemos es a través del grupo y no se han comunicado. Si no, les voy a mandar yo un mensajito, ¿no? Para ellas, ¿de acuerdo? Para comentarles y tenerlas en mente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a tener una lectura sobre lo que son los principios didácticos, ¿de acuerdo? Sobre los principios didácticos y lo que es la didáctica general y las didácticas específicas. No sé si alguno de ustedes quiera trabajar una didáctica específica propiamente dicha. Por ejemplo, el profesor Edson, por ejemplo, no sé si le gustaría, pues no da matemáticas, pero no sé, por ejemplo, si diera matemáticas en el colegio de bachilleres, pues decir la didáctica de las matemáticas o la didáctica de la lengua materna o etcétera, ¿cierto? No sé si ustedes quieran proponerla o yo se los asigno o... Porque también hay una discusión sobre esto. Si la didáctica debe seguir siendo general o la didáctica debe ser específica. Es decir, lo que hace el maestro debe de responder no solamente a las necesidades, condiciones de los alumnos, sino también a las necesidades técnicas del contenido, o no, sino simplemente son ciertas reglas de aplicación general independientemente del contenido. Bueno, pues algunas van a ser de aplicación general. Bueno, así se solucionó. Ya les cuento un poco. Algunas son de aplicación general, pero hay problemáticas que tienen un contexto específico y son atendidas por las didácticas de cada materia. Pero incluso hasta hace aún hay gente que defiende que en la didáctica debe ser general y que las didácticas específicas no tendrían por qué. Pero hay quien asume que por razones epistemológicas no tiene sentido hablar de didáctica general porque tú no puedes separar el objeto de estudio de su enseñanza. Por ejemplo, esa es una de las críticas que hacen a la didáctica general, que dicen, puede existir
alguien que sea experto en cómo enseñar todo. Bueno, según convenio, sí, ¿no? Hay que enseñar todo a todos, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Pero digamos, una perspectiva actual, para no hablar de moderna, porque eso ya tiene una connotación filosófica, ya lo vimos. Desde una perspectiva actual, ¿tiene sentido hablar de enseñar todo a todos? Y obviamente es enseñar, el que enseña todo a todos es un humano. Bueno, ahorita podemos pensar en la inteligencia artificial, que ahora ya también la van a poner a enseñar, ¿cierto? Por ejemplo, si, pues a lo mejor esa sí tenga la didáctica magna, ¿no? Ella sí sea posible de enseñar todo a todos, pero acuérdate de la discusión que dijimos entre una discusión intelectual, ¿verdad? Porque no coincidían en los tiempos, entre San Agustín y Santo Tomás en cuanto a la visión del maestro, ¿cierto? ¿Y qué te decían? Para poder enseñar, tienes que tener un dominio pleno de lo que enseñas, ¿cierto? Entonces, desarrollando esa idea, surgen las didácticas específicas, ¿cierto? Digamos que el único didacta magno sería nuestro Señor, ¿no? Dios. Ese sí es el capaz, ese sí, independientemente de lo que es, porque Él tiene el conocimiento de todo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa es la discusión, esa es una de las discusiones actuales que incluso están, como ustedes bien saben, dentro de los centros de formación de docentes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, algunos les dicen, bueno, se las concedemos a las matemáticas. Las matemáticas son tan difíciles que necesitan su propia didáctica. Pero alguien podría decir, ¿y a poco el otro no? Entonces, podemos hablar de la didáctica del chino mandarín. Eso está bien difícil, nomás los chinos lo hablan. No vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, es por la complejidad, es por la naturaleza misma, y entonces ahí ya es donde entra las reflexiones epistemológicas que ustedes han trabajado con el doctor Jesús y todo eso, ¿cierto? Ahí está. Es que en realidad es eso. Entonces, es donde puedes decir, bueno, y a mí la epistemología, ¿a mí qué? Pues es todo, por ejemplo, aquí. Tenemos que empezar a ver si, para empezar, cuál es la concepción misma, por ejemplo, hablando del objeto matemático, pero si también, por ejemplo, cuál podría ser el objeto de estudio de la psicología. De hecho, muchos dicen que la psicología aún no es ciencia, porque todavía están en debate sobre cuál es su objeto de estudio, el comportamiento, la mente, el subconsciente, ¿qué estudia? ¿Estás de acuerdo? Entonces, imagínate. Entonces, eso es importante ver, o sea, o cómo tú desde, digamos, desde el quehacer docente real, es importante establecer o tener claras, ¿sí? Los dos aspectos, ¿no? Pues en realidad yo diría que las dos son necesarias. O sea, si hay principios ordenadores de todo acto de enseñanza, yo creo que sí. ¿Estás de acuerdo? Es decir, tiene sentido hablar de una didáctica general, pero como de a mí me preguntas como un marco, pero no quiere decir eso que el que aprenda esas reglas puede enseñar todo, no. Si a mí me preguntas, no. Pero también abordar desde la didáctica específica, si tener ese marco general, pues es chato, es limitado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, acuérdate que tú estás en el proceso de la formación de lo humano y lo humano es complejo.
Acuérdate. ¿Por qué? Acuérdate que aquí se está hablando de formación, de formar personas. No estamos hablando de cómo puede aprender alguien en la soledad o en la oscuridad de un cuarto, como aquí que ya se hizo la noche. No, no. Estamos hablando de los actos que suceden en el entorno del aula, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, te ayuda mucho mejor, te ayuda más tener un marco común, pero también tener herramientas específicas. Yo digo, no se pelean, se complementan, ¿cierto? Es decir, yo tengo que tener un marco general de la instrucción y de la didáctica y complementar con el conocimiento de la disciplina y la enseñanza de esa disciplina. No se pelean, se complementan. No sé ustedes qué opinen. Sí, no, estoy chiflado. No, pues algo parecido a lo que usted comenta, también pues estoy de acuerdo en que pudiera haber una forma general, ¿no? De abordar, pero también específico. O sea, yo, por ejemplo, sí no diría, ahorita que le dijo el maestro sobre la didáctica de las matemáticas, yo sí me declararía totalmente incompetente. Entonces, pues por eso creo que sí hay como específicas. O sea, no sé si a final de cuentas sea más bien una afinidad de nosotros hacia ciertos contenidos, pero bueno, entonces creo que sí sería como apto o considero que sí podría existir una didáctica específica en las áreas, ¿no? Porque acuérdense que ahora esas son como sugerencias, ahora los famosos enfoques, ¿cierto? Que te dicen, no, mira, entonces el STEAM es para lo de pensamiento matemático y ciencias. No, entonces estamos tendientes hacia allá, ¿no? Precisamente, ¿no? Y que estos trabajen por resolución de problemas y estos trabajen aprendizaje a servicio. Entonces están de alguna manera asociando que hay unos contenidos, unas áreas de formación y ciertas didácticas asociadas a, ¿cierto? Como que le están dando como implícito. Ahí te la viento, ¿no? Pero más en ese desmenuzado, ¿cierto? Entonces vamos a entrar un poquito a ese desmenuzado, porque a veces dicen, bueno, entonces el STEAM, ¿qué? Pareciera que eso también se inventó ayer o antier, no, pero eso implica tener una concepción también de lo que es hacer ciencia, no solo enseñar ciencia, sino hacer ciencia, ¿cierto? Y tiene que ver con la didáctica específica. Entonces, en eso quedamos y me comentan si quieren, si alguien está particularmente interesado en trabajar alguna didáctica específica, me comenta y yo le puedo dar información. ¿Quieren que lo hagamos de una vez o lo dejamos por el chat? Me gustaría que nos enviara a los chat y ¿Por el chat? sí, así como lo hicimos con los autores, igual yo creo que con ese también. ¿Por el chat? ¿Todos quieren por el chat? Sí. Bueno, entonces por el chat los voy a estar ahí preguntando y ustedes me van a estar respondiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, De acuerdo. nos vemos. Hasta pronto, que descansen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, Gracias. bye.